Ahora nos va a hablar nuestro compañero Alejandro Roy. Alejandro es psicólogo con un máster en análisis de datos y Big Data, especializado en Machine Learning y resonancia magnética, y actualmente es estudiante de doctorado con Vicente, y nos va a hablar un poco de las experiencias anómalas del yo en relación con la red de modo predeterminado. Adelante. Pues muchas gracias por la presentación, Antonio. Como bien ha dicho mi compañero, me llamo Alejandro Roy, soy investigador predoctoral con el grupo SUCEDEL y director de Vicente Molín, y os vengo a hablar de la metodología de las experiencias anómalas del yo valorada por resonancia magnética funcional. Toda la información que os voy a dar se encuentra en el artículo que hemos publicado recientemente, del cual soy autor principal. Vale, aquí viene un pequeño resumen, un índice de lo que vamos a ver. Primero, el objetivo del estudio, que es explorar esas posibles bases biológicas de las experiencias anómalas del yo. A pesar de todo lo que hemos estado viendo estos 2 días, no se ha llevado a cabo ningún estudio sobre dónde se encuentran concretamente en el cerebro esas bases biológicas de las experiencias anómalas del yo, si es que se encuentran en el cerebro. Y es el objetivo que queríamos explorar. Los datos que se han usado es la conectividad entre regiones cerebrales, obtenida por resonancia magnética funcional. En eso me centraré durante la primera parte de la presentación, para conocer cómo son los datos de resonancia magnética funcional y exactamente qué es una conectividad. Y luego las puntuaciones básicas, que ya se ha hablado mucho hoy, también ayer, entonces no me voy a centrar en ello. Luego, qué análisis estadísticos se han llevado a cabo, que es una prueba T para descartar el efecto de la base de la enfermedad, y una correlación con las condiciones entre conectividad y base. Me centraré más adelante en ello. Luego, cómo se relacionan los resultados con la literatura, lo que viene siendo una discusión, y finalmente unas conclusiones, en el que la principal es que la red de modo predeterminado es un buen punto de partida de empezar a buscar las experiencias anómalas del yo en el cerebro, y que hace falta mucha más investigación, por supuesto. Vale, entonces vamos a empezar muy desde abajo en cómo son los datos de resonancia magnética funcional. Y para eso os voy a explicar muy brevemente, para tener el concepto de cómo funciona la resonancia magnética. Vale, consiste en someter a una parte del cuerpo, o al cuerpo completo, a 2 potentes campos magnéticos. Aquí lo vemos en este dibujo. Hay un campo magnético primario, que es muy fuerte y estable, en la misma dirección, y luego un campo magnético secundario, que es resonante. Es decir, el campo magnético se activa y se desactiva, se activa y se desactiva. Es la parte resonante de la resonancia magnética, para la redundancia. Con esto, ¿qué es lo que obtenemos? Los núcleos de hidrógeno de nuestro cuerpo, que también se denominan protones, se excitan. ¿Qué quiere decir que se excitan? Se alinean con el campo magnético. En el caso del campo magnético primario, el fuerte, se alinean todos mirando en aquella dirección. Y cuando le damos el campo magnético resonante, el secundario, estos se mueven como una especie de columpio. En función le vas aplicando el campo resonante. ¿Y cómo obtenemos la imagen por resonancia magnética? La obtenemos porque el tiempo que tarda en recuperar la normalidad, es decir, primero deja de pendular y segundo deja de apuntar en la dirección del campo magnético fuerte, es diferente en función del contenido de agua. Y los diferentes tejidos, en este caso del cerebro, tienen una composición de agua diferente, por eso por lo que obtenemos contrastes diferentes. Lo podemos ver en estas imágenes de resonancia magnética estructural. Vemos cómo, por ejemplo, en el T1, lo que está diseñado para maximizar la diferencia entre la corteza cerebral, la sustancia blanca y el líquido cefalorraquídeo. El T2, que se utiliza menos en investigación, está destinada a maximizar la señal del líquido cefalorraquídeo. Y luego de los muchos parámetros que se pueden poner para obtener diferentes tipos de contraste, está el FLAIR, que como podemos ver se ve mal en el sentido de los contrastes, no vemos qué parte del cerebro es cada cosa, pero es la que más resolución tiene. Vale, eso es la resonancia magnética en general, la resonancia magnética estructural. Y ahora vemos cómo funciona la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional se basa en la sangre oxigenada del cerebro, que parte de su función viene del hierro que hay en la sangre. Esto hace que tenga una capacidad magnética particular, diferente al resto del cuerpo. Por otro lado, metabólicamente hablando, cuando el cerebro va a ejecutar algún tipo de función, se produce una sobrecompensación, es decir, envía una cantidad desproporcionada de sangre oxigenada a la parte que se va a activar para asegurarse de que esa función se va a dar correctamente. Lo que quiere decir que la zona que está activada en algún momento del cerebro tiene muchísima sangre oxigenada. Esa sangre oxigenada tiene una propiedad magnética diferente, entonces con resonancia magnética podemos ver las partes que tienen más sangre oxigenada. Simplemente haciendo la secuencia adecuada de parámetros en el escáner. Igual que antes lo podemos maximizar para ver muy clarito el líquido cefalorraquídeo, ahora lo podemos maximizar para que se detecte lo más fino posible donde hay mucha sangre oxigenada.
Y este es el resultado que obtenemos, maximizando ese contraste de la señal BOL, que viene del inglés Blur Oxygenation Level Dependent. Y aquí vemos en este pequeño GIF lo que es una resonancia magnética funcional, que en realidad no es una imagen, es un vídeo. Para que nos interesa la función tenemos que ver esa sangre oxigenada a lo largo del tiempo, si hay más, si hay menos, lo que nos querrá decir si está más o menos activada esa parte del cerebro. Dicho de una manera un poco científica, por decirlo de alguna manera, la parte que está más blanca tiene más señal BOL y está más activada. Pero insisto, en esta parte está muy pixelada por cómo se tiene que obtener este tipo de imagen y no se ve absolutamente nada. Hace falta un procesamiento estadístico muy fuerte para poder extraer variables que luego vamos a analizar y decir aquí hay más conectividad, aquí hay más activación. A eso hace falta muchas matemáticas. ¿Qué es exactamente lo que estamos viendo? O sea, ¿cuál es la materia prima que realmente nosotros utilizamos en los datos? Lo que nos importa es cada puntito del cerebro. Vemos, por ejemplo, este puntito amarillo que tiene una señal BOL concreta a lo largo del tiempo. Esa señal BOL que se va modificando a lo largo del tiempo, cuando está más baja quiere decir que hay menos activación, cuando está más alta quiere decir que hay más activación. Y es diferente en cada punto del cerebro, obviamente. Vemos que a lo largo del vídeo se va modificando y se va modificando en otro punto y en otro punto. Cabe destacar que por cómo se obtiene la resonancia magnética funcional, que debe hacerse un escáner de todo el cerebro cada 3 segundos, según estos parámetros magnéticos, es muy ruidosa. O sea, no solo es que se vea borrosa, sino que además parte de eso que podemos llegar a ver no es señal BOL, hay muchísimo ruido. Ha escogido esta parte de aquí, que no corresponde con el cerebro, y sin embargo vemos que también tiene una señal BOL, y sí que es cierto que se puede ver claramente cómo es diferente a las demás. Eso mediante el preprocesador de la imagen hay que eliminarlo, o eliminarlo lo máximo que se pueda para que no interfiera con el análisis, que es lo que estamos buscando. Vale, ahora que ya más o menos sabemos cómo funciona la resonancia magnética funcional, qué tipo de datos utilizamos, que son series temporales, vamos a ver los dos grandes paradigmas que hay. El primero se denomina con tarea. Si tú vas a la persona en el escáner y le dices, por ejemplo, cada vez que oigas el pitido o veas un estímulo visual, mueve los dedos. Y entonces vemos qué parte del cerebro está más activa cuando le digamos que haga esa conducta. Y pues al mover los dedos obviamente se activa la corteza motora, y si es en respuesta a un tipo de estímulo visual, la red sensorio-motora. Y luego el paradigma, que es del que he venido a hablar, es en reposo. Que básicamente tú sitúas a la persona en el escáner y no le decides que haga absolutamente nada. Le dices que está ahí tranquilamente pensando en sus cosas, con los ojos abiertos o cerrados, ya dependiendo de cada paradigma, y tratas de ver qué tipo de activación se da en el cerebro. Lo que se suele estudiar aquí es la activación sincrónica, es decir, no tenemos un modelo anterior con tarea, sabemos cuándo vamos a mover el dedo, por lo tanto podemos esperar qué clase de onda de señal BOL queremos encontrar. Aquí no hay nada, no podemos compararlo con nada, entonces lo que se compara es únicamente con los datos, entre ellos qué regiones son más sincrónicas. Por sincrónico quiero decir que qué regiones cuando se activan conjuntamente o se desactivan conjuntamente, a diferencia de las demás que no tienen tanta relación. Y cuando se hacen reposos se suelen encontrar las mismas redes. La sensorio-motora, que es la misma que de la que hemos hablado con tarea, la visual, la zona occipital, y la que nos interesa es esta, la red de modo predeterminado, que se conoce más por el nombre en inglés de Default Mode Network. Por eso las siglas que vais a ver a lo largo de la presentación es DMI. Bien, la red de modo predeterminado, ¿qué es? Como he dicho, es una región donde, cuando estás en reposo, la señal BOL es sincrónica, es decir, se activa y se desactiva conjuntamente. Y está compuesta por 5 regiones, aunque sí que es verdad que sigue en debate. Cada vez que se hace ese análisis para obtener las regiones, que se llaman análisis de componentes independientes, se pueden obtener unas u otras zonas, entonces siempre aparecen algunos autores que incluyen unas zonas y otros que no, pero estas son las que siempre aparecen. Es prácticamente toda la corteza cingulada, la rostral anterior, la posterior, la corteza precúnea, el mismo cíngulo y la corteza parietocampal. Las que están subrayadas es porque a lo largo de, en nuestro estudio es cuya conectividad ha parecido que es significativa. Entonces, para hacer un poco menos farmacosos me voy a centrar siempre en esas tres. ¿Qué funciones se le atribuyen? De esto ya hemos hablado estos días. Se le atribuyen todas aquellas funciones que tienen que ver con el yo, como la atención a estímulos internos, el pensamiento autorreferencial. Y ya no solo es que la red de modo predeterminado como conjunto tenga estas funciones, sino que cada componente, como la corteza cingulada anterior o la posterior, se ha relacionado individualmente con tareas autorreferenciales, con el yo, con la conciencia, etcétera, etcétera. Vale, ahora, como os dije muy al principio, antes de daros este rollo sobre cómo funciona la semántica funcional, lo que íbamos a hablar es de conectividad de pares de componentes, es decir, cómo se activan de manera sincrónica, cuál es la activación conjunta de esos pares de componentes de los que he subrayado antes, y me voy a centrar solo en esos, en la cingulada rostral anterior, el ismo del cíngulo y la parietocampal.
Vale, paso número 1. Hemos dicho antes, la resonancia magnética funcional es tremendamente ruidosa y lo que se ve ahí es nada, a no ser que hagas a cierto preprocesado de las imágenes. ¿Qué preprocesado hay? Corrección de movimiento. Todas las personas en el escáner se mueven, lo cual es terrible para la imagen, cosa que no suele ser particularmente cierta para los pacientes, y mediante métodos estadísticos y matemáticos se anula parte del movimiento del paciente. Luego otra es la detección de outliers. En esa señal Wolf que os enseñé antes que subía y bajaba, puede haber puntos particularmente altos o particularmente bajos que no se debe a una activación, es algún tipo de error. Y eso debe eliminarse porque estropea cualquier análisis, y si tiene que ver con la media, más todavía. La media es muy sensible a los outliers y hay que tener mucho cuidado si se trabaja con la media y con parámetros de normalidad y outliers. Luego se hace un corregistro a resonancia magnética estructural. ¿Qué significa esto? De nuevo, resonancia magnética funcional no sabe absolutamente nada. No sabes casi ni qué parte del cerebro estás viendo. Entonces hay que verlo con una especie de plantilla, poner la resonancia magnética funcional encima de la estructural para que digas, ah, vale, en ese tiempo en el que la señal Wolf está diciendo cómo activaste esa parte, está en esta región concreta del cerebro. Y luego una segmentación estructural. ¿Qué quiere decir? Muchos estudios de resonancia magnética estructural o funcional no te interesa todo el cerebro, te interesan unas partes concretas. Unas partes concretas que van a estar registradas en la literatura, que tienen X nombre, que se encuentran en X sitio, etcétera, etcétera. Así que se utilizan atlas verticales, hay varios, que nos dicen si esa parte concreta del cerebro se llama, por ejemplo, transmedial, esa parte concreta del cerebro se llama corteza cingulada. Y el que nosotros hemos utilizado es el atlas de Desinger-Kiliani. Y luego también, por si a alguno le interesa, el programa que se ha utilizado es en base de MATLAB, que se llama Core. Vale, una vez ya tenemos la imagen tan limpia como se puede tener, pasamos al preprocesar, es decir, a obtener las variables que vamos a utilizar en el análisis. Las variables que utilizamos en el análisis es la conectividad por pares. Para saber cómo de conectadas están las regiones, tendremos que saber cómo de activa está cada región por sí misma. ¿Cómo hemos llevado a cabo esta activación individual de cada región? Ahora os explico. Aquí vemos, antes de pasar a ello, las diferentes regiones de las que voy a hablar. La corteza cingulada al posterior, justo ahí delante del cuerpo calloso, la zona frontal, el istmo del cíngulo, el cuerpo calloso de la parte de atrás y la parte campal aquí verde. Vale, ¿cómo hacemos la activación de una sola región? Como os he dicho antes, esta imagen no son más que cada punto una serie temporal. En ese punto en concreto está la serie temporal que podemos ver. En ese punto es otra, en ese punto es otra, pero nos interesa la serie temporal del conjunto de esa región, no cada puntito por separado, porque eso no nos da apenas información. Muy sencillo, hacemos una media y esa media es la que consideramos, vale, esa media es la activación a lo largo del tiempo de esa región. Hacemos lo mismo para todas las regiones, todos los puntos, hacemos la media de ellos y ya tenemos, en este caso para el istmo del cíngulo, cuál es la activación de esa región. Y por tanto lo mismo para la corteza campal. Vale, ahora que ya tenemos cómo es la activación de cada región, vamos a ver cómo es la conectividad, la activación conjunta. Muy sencillo de nuevo, simplemente hacemos una correlación entre las medias de cada región, hacemos una correlación de Pearson, eso es lo que significa la conectividad entre ambos grupos, por lo tanto, vamos a tener una medida de conectividad para cada par, para cada sujeto. Y también cabe destacar que después de la correlación de Pearson hemos llevado a cabo una transformación de R a Z, que no tiene más implicación que los números de Pearson van desde -1 a 1, y las gráficas que luego, pues hay números por encima del 1 para que nadie diga, oye, eso no es una correlación de Pearson. Vale, el análisis estadístico. Todo esto que os he contado es para poder explicaros de dónde hemos sacado una de las partes importantes de los datos, que es la conectividad. La muestra es de 22 pacientes, 12 son primeros episodios, por lo tanto 10 son pacientes crónicos, 13 son mujeres, por lo tanto no son hombres, y los datos que utilizamos son las puntuaciones y pases, de las que ya hemos hablado. Recordad, es un cuestionario autoadministrado que mide la cantidad de experiencias anómalas del yo que cada uno tiene. Va de escala de 1 a 5, lo que quiere decir que la puntuación mínima es el número de ítems, que si no recuerdo mal son 58, y la puntuación máxima, pues no lo sé, pero a rondar los 200. Entonces tenemos esas puntuaciones y pase y dos matrices de conectividad 5x5, es decir, esas regiones de las que yo os he hablado. Siempre os hemos quedado 3 para hacer un menos farragoso, pero ahora os confundo innecesariamente. Dijimos que la red de módulo determinada en realidad tiene 5 regiones, por eso tenemos una matriz de 5x5. ¿Y por qué son 2? Porque nos hemos centrado en un hemisferio y en el otro. No hemos comprobado las conexiones interhemisféricas, ya que con un número de pacientes tan bajo suele variar muchísimo las comparaciones estadísticas y es un problema metodológico que es mejor evitar. Siendo un estudio exploratorio inicial, nos parecía adecuado dejarlo en el hemisferio. ¿Qué análisis estadísticos hemos hecho? Uno preliminar, que es una prueba de diferencias T en 3 grupos, que es descartar el posible efecto de la enfermedad en los resultados. Es decir, comparamos los valores de conectividad
conectividad de puntuaciones y pase de sintomatología positiva entre primeros episodios y pacientes crónicos para ver si son lo suficientemente similares como para poder comprobarlos. Es tratar de evitar comparar churros con merinas de toda la vida, es ver que realmente son la misma población para poder realmente llevar a cabo este análisis estadístico. Y luego una correlación parcial de Pearson. Esto es ver la relación que tienen las puntuaciones y pase con esos valores de conectividad de los que hemos hablado antes. ¿Y por qué es parcial? Porque hay que tener en cuenta el posible efecto de la edad y las puntuaciones pares. Para poder representar esto, hay un ejemplo muy claro que durante mucho tiempo se hicieron muchos estudios para ver si el café era malo para la salud. Y la mayoría de las conclusiones llegaban al punto de que el café era casi tan malo como el tabaco. Hasta que, no me acuerdo el nombre del grupo de investigación, llevó a cabo un metaanálisis. En el metaanálisis trataron de buscar terceras variables de esta misma forma que la correlación parcial, para ver si no era el café y era otra cosa. No sé si conocéis, o sois gente que fuma mucho, la gente que fuma mucho toma muchísimo café. Una vez controlabas la cantidad de tabaco que la gente que tomaba mucho café fumaba, pues ya te salían las cuentas. El café no era lo que da malo era la cantidad de cigarrillos que se tomaban mientras la cantidad de cigarrillos que fumaban mientras se tomaban 200 cafés al día. Eso era lo que era nocivo. Por eso la correlación debe ser parcial. A nosotros nos interesa solo esas dos variables, no queremos el posible efecto de la edad ni de las puntuaciones positivas, solo la IPASE y los valores de conectividad intrahemisféricas. Vale, ahora os muestro los resultados o los significativos para no hacerlo necesariamente largo. Para recordar un poco de manera visual es mucho más fácil, qué es lo que estamos viendo en esta gráfica. En el eje Y tenemos la conectividad entre pares, en este caso el istmo de cíngulo y la corteza parahipocampal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este sujeto que está cerca del cero, no hay ninguna correlación entre su actividad, no es sincrónica. Sin embargo, este otro sujeto que está aquí arriba, que tiene 0,7, es que es muy similar. O sea, en el caso de esta persona, la señal BOL que os he mostrado antes de la línea temporal es muy similar entre el istmo de cíngulo y la corteza parahipocampal. Y en el eje X que vemos las puntuaciones y pase, simplemente el número de puntuación que tiene, es decir, la cantidad de experiencias anómalas del yo que tiene. Como os dije, el número mínimo es 58, es decir, en estos sujetos no tienen absolutamente ningún tipo de experiencia anómala del yo, mientras que esta persona de aquí tiene muchas. Y la línea del medio es la correlación, es decir, cómo tiende a aumentar una según aumenta la otra. Mostrando esto, el primer resultado es para el hemisferio izquierdo, entre la corteza del istmo de cíngulo y la corteza parahipocampal. Como esa conectividad correlaciona con el pase. Tiene un tamaño del efecto bastante modesto, de 0,445, y la significación también está al borde de la significación. Y estos resultados, sin embargo, son bastante más claros en el hemisferio derecho. Para el hemisferio derecho, la conectividad entre las mismas regiones, la corteza del istmo del cíngulo y la corteza parahipocampal, correlaciona positivamente con las puntuaciones y pase. En este caso, el tamaño del efecto, que es la R parcial de Pearson, es 0,6 y la significación es más holgada partiendo de la base de que el baremo es 0,00. Y ya, finalmente, la última conectividad que correlaciona positivamente con el pase en el hemisferio derecho es la corteza cingulada rostral anterior, que la podemos ver ahí en azul, con la corteza parahipocampal, y correlaciona positivamente de manera bastante fuerte con las puntuaciones y pase. Tiene un tamaño de efecto de 0,616 y bueno, hasta aquí los resultados. Ahora vamos a ver en la discusión por qué se dan estos resultados teniendo en cuenta la literatura. Un pequeño resumen de lo que os voy a contar en la discusión es que estas áreas están anatómica y funcionalmente relacionadas. De eso, de que están funcionalmente relacionadas, ya lo hemos estado viendo a lo largo de todos estos días, hablando de que forman parte de la red de modo predeterminado, que tiene que ver con el yo, con objetos autorreferenciados, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, las funciones de estas regiones ya, en particular, cada una por su cuenta, se asocian en sujetos sanos con juicios sobre el yo, con la conciencia y con la recuperación de memoria autobiográfica, cosas que pues, hablan directamente sobre el self y el yo, sobre las experiencias normales del yo, en este caso, me base que son sujetos sanos. Y luego, la hiperconectividad en esquizofrenia. Más que hiperconectividad, sí que es verdad que en nuestro estudio no hemos encontrado la hiperconectividad como tal, pero lo que hemos encontrado es que cuando más fuerte es la conectividad entre las regiones, más fuerte es la IPASE, es decir, hay una tendencia positiva y eso también hay que explicarlo. Vale, primero, la parte funcional ya os lo he contado antes, y la parte anatómica es que estas regiones y toda la red de modo predeterminado se encuentran conectadas por el haz del zinc, una vía de sustancia blanca muy grande que se encuentra justo por encima del cuerpo calloso y en torno al cuerpo calloso. Que estén anatómicamente conectadas no es una condición necesaria para que dos regiones del cerebro tengan una función conjunta, pero es un plus.
Vale, cuando hablamos de la corteza parahipocampal y el centro, al fin y al cabo la corteza parahipocampal aparece en las tres relaciones significativas, es decir, parece que tiene mucho peso en esto de las experiencias anómalas del yo. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Bueno, buscando literatura, hay muy poca literatura que la relaciona con el yo. Como toda la zona del hipocampo suele relacionar mucho más con la memoria, y en los pocos artículos que hemos encontrado siempre parecía activa junto con las regiones que nosotros también hemos encontrado. En un estudio sobre resonancia magnética funcional con tarea, el paradigma del que sobre antes que hemos usado nosotros, su activación era mayor cuando evaluaba juicios sobre él mismo que sobre los otros, es decir, se activaba para juicios sobre yo y sobre otros, pero diferencialmente más cuando eran juicios sobre uno mismo. Y lo que hipotetizan los autores de este artículo es que es debido a la implicación de la memoria autobiográfica en el yo, lo que provoca esta diferencia, es decir, el parahipocampal está más relacionado con la memoria autobiográfica y la memoria autobiográfica está más relacionada con el yo que con los otros. Luego, para hablar de las otras dos regiones y funciones, tiene un pequeño problema de comparación con la literatura práctica. Además, es un problema que se da en casi cualquier estudio de neuroimagen y que es bastante relevante llamar la atención. Os hablé antes de que para ver qué parte del cerebro estamos utilizando, se utilizan atlas corticales que nos dicen, vale, si esta parte del cerebro coincide con esto. La que hemos utilizado nosotros es esteresia canquillana. Y aquí vemos la corteza de la que quería hablar, que es el istmo del cíngulo. Y esto es lo que se utiliza mucho de Harvard Oxford. Y aquí vemos que el istmo del cíngulo es que ni siquiera existe. Tenemos el cingulado posterior, que es toda esta región de aquí, que incluye esta parte, que es la misma que esta. Es decir, cuando estás buscando información para compararlo, en función de qué atlas hayan utilizado aquellos autores, va a haber regiones que no vas a encontrar, o va a haber regiones que no coinciden exactamente con la región que tú tienes. Así que a la hora de buscar la información no hemos buscado solo la información del istmo del cíngulo, sino también aquellos que utilizaban, por ejemplo, este atlas, si hablaban del cingulado posterior, lo hemos incluido dentro de la discusión. De manera similar, para la otra región que es esta, la que ha dado significativo, la corteza cingulada rostral anterior no existe en el Harvard Oxford y de hecho está un poco más adelantada de donde acaba lo más parecido que es la cingulada anterior, por lo que también hemos incluido este frontal medial a la hora de hablar sobre el rostral anterior cingulado. ¿Qué es lo que hemos encontrado sobre estas zonas? Hay muchísima literatura que la relaciona con el procesamiento de información sobre el yo y sobre los otros. De manera similar a la corteza parahipocampal, la corteza rostral cingulada anterior tiene mayor activación en juicios del yo respecto a juicios sobre otros. Es decir, la corteza al istmo del cíngulo o corteza posterior esto no le sucede. Se activa de manera más o menos similar cuando hace juicios sobre el yo y cuando hace juicios sobre los demás. Sin embargo, la corteza cingulada anterior, o hasta cierto punto, teniendo en cuenta este problema de los atlas, la corteza prefrontal medial, se activa claramente más cuando son juicios sobre el yo. Otro aspecto muy interesante de la corteza rostral cingulada anterior y su relación con el yo es con la conciencia. Cuando se han hecho estudios en personas con trastornos en la conciencia, lo que anteriormente se llamaba estados vegetativos, o también en sujetos sanos bajo anestesia, es que cuanto mayor es la activación de este área, de la corteza cingulada anterior, mayor es el grado de conciencia que tienen estas personas. Es decir, parece una especie de condición necesaria para que se dé un estado de conciencia. Y vamos a hablar ahora de la hiperconectividad, de este resultado en el que cuanto mayor es la conectividad de estas regiones, mayores son las puntuaciones y PASI. Existe muchísima literatura sobre la hiperactividad e hiperconectividad cerebral en esquizofrenia. Aquí he traído unos artículos que busqué para la presentación. Vemos hiperactividad e hiperconectividad en la red de modo predeterminado. De hecho, en este artículo relacionaban si esa actividad y esa hiperconectividad se relacionaba con algunos síntomas, y así era, por ejemplo, con los síntomas positivos, también las alucinaciones visuales con hiperconectividad, los déficits cognitivos con hiperconectividad y alucinaciones auditivas. Es decir, hay mucho publicado y referenciado sobre hiperconectividad y esquizofrenia. Vale, ¿qué queremos decir exactamente cuando hablamos de hiperconectividad e hiperactividad? Por un lado tenemos hiperactividad. Voy a hablar de la señal BOL porque es lo que nos ocupa, pero vale para cualquier tipo de medida de la activación cerebral. La señal BOL en una región es más alta frente a otras regiones o frente a los controles. Depende de qué es lo que estés comparando. Hiperconectividad, pues la señal BOL entre dos regiones, la sincronía, en la señal BOL entre dos o más regiones es más sincrónica respecto a otras pares de regiones o frente a otras redes o frente a otros controles. ¿Qué hemos encontrado a la hora de comparar con la literatura?
Pues, por ejemplo, otra que también se relaciona hasta cierto punto con ello es la percepción y la conciencia de la enfermedad. Es decir, ser consciente que tú, como paciente esquizofrénico, tienes una enfermedad, que tiene estas consecuencias, etcétera, etcétera. Es algo que es muy pobre en pacientes psicóticos, hasta qué punto son conscientes de su propia enfermedad, o por lo menos al principio. Y correlaciona negativamente con la connectivity strength. La connectivity strength es una medida que se deriva de la teoría de grafos, pero es una medida de la activación. Un poco hay que darle más vueltas para entender de lo que estamos hablando ahora mismo. Lo miden con resonancia magnética funcional y esa connectivity strength es entre el medial prefrontal y la cingulada posterior. ¿Qué quiere decir? Que cuanto mayor es la sincronía, cuanto mayor es la conectividad, menor es el deseo. Es decir, mayor sincronía, la enfermedad es peor, o en este caso tienes peor conciencia de tu propia enfermedad. De manera similar, en un artículo que publicamos en el grupo hace un par de años, es la connectivity strength global, es decir, esa medida de la activación, pero esta vez a nivel global, medida por el electroencefalograma, no por resonancia magnética funcional, correlaciona positivamente con el déficit cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? A mayor sincronía, en este caso entre la red global medida por EG, mayor es el déficit cognitivo. Es decir, hay una tendencia a que cuanta mayor activación y mayor conectividad hay más síntomas o son peores. Vale, ¿cuál es la hipótesis, la futura línea de investigación en la que iré dedicando mi tesis? Es que en al menos un subgrupo de pacientes hay un déficit de inhibición que implica hiperactividad y hiperconectividad. Es decir, tenemos un síntoma, el correlato, que es hiperactividad o hiperconectividad, y el motivo de ese correlato, en este caso, estaría, supuestamente, lo que queremos investigar, en el déficit de la inhibición debido a la alteración de las neuronas GABA. A la activación de GABA también se le ha dado importancia, cada vez más relevante durante los últimos años, en esquizofrenia. Entonces, ¿cuáles serían las futuras líneas de investigación a las que dedicaré estos años? Como os he dicho, está el rasgo clínico de las experiencias anómalas del yo, tiene su correlato biológico y ese correlato biológico se debe a la falta de inhibición GABA. Entonces, por un lado, hay que aumentar la evidencia de las relaciones de las experiencias anómalas del yo y la red de modo predeterminado. ¿Y cómo se hace eso? Superando las limitaciones más que evidentes que tiene este estudio. En este estudio tenemos solo 22 pacientes, que son todos esquizofrénicos, no hay controles con los que podemos encuadrar con la activación, no tenemos otros grupos psicóticos como el trastorno bipolar, las comparaciones son solo intrahemisféricas y no se hacen entre hemisferios. Y luego, por otro lado, una vez, presumiblemente, comentemos y solidifiquemos las evidencias sobre la relación de las experiencias anómalas del yo y la red de modo predeterminado, es relacionar esa hiperactividad de la red de modo predeterminado con el déficit de inhibición GABA. Y bueno, esa era toda la presentación que quería daros y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alejandro, muy interesante y bien explicado. Y bueno, turno de preguntas. Gracias, Alejandro, por la presentación. Una cuestión técnica, el BOLD, el análisis de BOLD ha sido ¿en cuánto tiempo? O sea, ¿la media esa que ha sostenido? Sí, no recuerdo mal, son 197 volúmenes, el tiempo de registro son 3 segundos. 3 segundos. Así que 197 por 3, 200, No, si me refiero a la ventana de tiempo son 3 segundos y has hecho media para luego correlacionarla entre diferentes áreas. Para ver por efecto, para ver la... No, repíteme porque creo que entonces me he explicado mal. O sea, yo he entendido, a lo mejor me he entendido mal, que has hecho una media de los valores de actividad BOLD en 3 segundos, ¿no? No, espera. Es por ver si esa media es poco resolutiva. No, o sea, esta información ya es cada 3 segundos, es decir, por ejemplo aquí, la primera, 3 segundos después, la siguiente señal BOLD, 3 segundos después, la siguiente señal BOLD, esto ya es todo el registro. ¿Todo el registro? Entonces ha hecho la media de todo el registro. Claro, todo el registro, cada box está todo el registro. Se hace con el al lado todo el registro, el al lado todo el registro, se coge toda la región para todo el tiempo del registro y se hace la media. Esto se denomina el análisis por regiones de interés. Y el otro análisis que hay es por boxes. En vez de cada región, escoger cada punto y hacer estadística como si cada punto fuera independiente. Sí, lo que yo me refiero es si se hacen ventanas más cortas y se correlacionan en esas ventanas más cortas, ¿no crees que va a ser más resolutivo el análisis de correlación
a una ventana más grande donde hay mucha variabilidad de Volt? La verdad, alguna cosa que he leído sobre el tema, que se hacen muchos estudios... Pero si se hace así en la bibliografía... No, al revés. Esto es como la forma tradicional dentro de lo que es tradicional, porque no tiene tantos años. Pero, por ejemplo, cada vez se está llevando más el coger la red y ver cómo va modificándose a lo largo del tiempo. Es como durante los primeros X segundos tenía un estado de activación que se modificó conjuntamente a otro estado de activación y correlacionar cada uno de esos estados en el tiempo con lo que tú estés buscando. Lo digo para mejorar la potencia. Pero con un primer estudio exploratorio que tenemos poca muestra, pues vamos a empezar por abajo, vamos a andar antes de correr y... Luego una cuestión, porque lo habéis centrado en la red por defecto, hay una hiperactividad, eso lo dice la bibliografía, vosotros también lo habéis encontrado, pero la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué creéis que en la esquizofrenia hay un aumento en la actividad de la red por defecto por encima de los objetivos sanos? ¿Dónde puede estar la razón? Vale, pues lo que nosotros creemos, y Vicente puede corregir si me equivoco a la manera de explicarlo, es que lo que hay es lo que está desregulado es la función inhibitoria. No es que se active porque la función excitatoria está funcionando de más, es la inhibitoria que funciona mal. Si por ejemplo tienes 1000 neuronas que están activándose a la vez y despierta cada una otras 1000. Vale, pero si llega una inhibitoria, esa inhibitoria apaga un montón de ellas. Si esa inhibitoria no funciona, la hiperactividad, o sea, la actividad aumenta exponencialmente. Lo que nosotros estamos tratando de buscar es si realmente está en GABA, si realmente es culpa de ese déficit de inhibición de GABA, por el cual está activado ya no solo la red de modo predeterminado, sino probablemente otras zonas del cerebro. Igual que, o sea, la idea un poco es que la red de modo predeterminado se encarga del yo en sujetos sanos. Está mal en esquizofrenia, entonces el yo siendo reduccionista, el yo está dentro del cerebro, etcétera, etcétera. Pero el yo sano está en la red de modo predeterminado, el yo enfermo está en la red de modo predeterminado que funciona mal. En la cognición sana está repartida en X zona del cerebro, la cognición funciona mal en esquizofrenia es porque esa misma red es la que funciona mal. Mi pregunta iba sobre todo un poco en la discusión de hasta qué punto lo que conocemos como el concepto del yo es lo que pasa dentro de una red, que es la que uno está juntando, y que ese GABA parece ser que por lo que tú dices son como sistemas dentro de la red, que hay una actividad GABA disminuida, y yo lo que creo que es más entre redes. O sea, esa actividad GABA es un fallo inhibitorio entre una red, que creo yo que es la red de saliencia, con esa actividad inhibitoria que falta en la red por defecto y también la red ejecutiva. O sea, quiere decir que es una cuestión no de solo la red por defecto y lo que pueda pasar dentro de la red, sino en relación inhibitoria con otras redes. Entonces es donde habría que buscar. Sí, en esa línea, por ejemplo, se pueden hacer todas las medidas derivadas de grafos que se pueden hacer con el electroencefalograma también se pueden aplicar en resonancia magnética funcional. Entonces ya cogerías cómo funciona la actividad conjunta del cerebro y probablemente también puedas medir mejor a lo largo del tiempo. Claro, el asunto de las redes es un desequilibrio, ¿no? No hay, las redes son un artefacto más de los que construimos para entender el cerebro, ¿no? Sí sabemos que hay conjuntos de estructuras que no solo están implicados en una red, sino en varias, y que tienden a estar más activos en, digamos, situaciones de reposo en los que sobre todo uno está centrado en uno mismo, o sea, cuando no estamos haciendo nada o estamos pensando en lo que nos ha pasado o en lo que nos va a pasar. Es como una especie de rememoración autobiográfica permanente. Esa red se desactiva moderadamente. Con desactivar nos referimos a que la correlación entre sus estructuras de la señal Volt, de la perfusión, disminuye cuando nos ponemos a hacer algo. Cuando Alejandro se pone a presentar esta exposición, pues deja de pensar un poco en sí mismo y se pone a hacer una tarea. Entonces se activan más otras áreas. Esa transición de lo que está más relacionado con la automeditación, por llamarlo así, a una tarea,
es lo que falla en algunos pacientes con esquizofrenia, no sabemos cuántos. Como promedio parece fallar, ¿no? Pero bueno, que fallen todos, pues no lo sabemos, ¿no? La idea del grupo es que hay una hiperactivación global cerebral que dificulta las transiciones entre actividades dedicadas a una cosa y dedicadas a otra. Vale. ¿Algo más? No te quedes con ganas, Martín. Vale, pues cambiamos. Muchas gracias.